Listo. Entonces, bueno, el temario de la materia de introducción a la economía, digamos, está pensado para que ustedes cubrieran distintos puntos acerca de la visión de las teorías fundamentales del análisis económico. Y en ellas incluyen, digamos, visiones de la economía política clásica, la teoría marxista, también les ponen estructuralismo, les ponen cuestiones marginalistas, neoclásicas y también keynesianas, ¿no? Yo voy a resumir el curso a un curso de economía política, un curso de introducción a la teoría económica, pero vamos a acotarnos a las bases centrales del pensamiento económico y lo que se cubriría en este curso son conceptos básicos de economía política clásica, considerando Smith, Ricardo, Marx, un poquito de los escolásticos, de las teorías centrales de la evolución del pensamiento económico en términos de la fisiocracia, del mercantilismo, de lo que es el capitalismo, ahí Smith, Ricardo, Marx, y posteriormente un contraste con las teorías marginalistas, ¿sí? En donde, digamos, el centro del análisis tiene que ver el concepto de valor, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a empezar. ¿Sale? Entonces, la primera pregunta de la guía es relativa a, dice, de las dos definiciones de economía que se dieron en clase. Entonces, yo ahorita vamos a poner un par de definiciones. Ahorita están viendo solo el pizarrón porque ya cerré el cuestionario. Y empezaríamos con definiciones de economía, ¿no? Entonces, la primera definición. ¿Mm? Ahí están viendo el pizarrón, ¿sí? Sí, Ok. La primera definición es economía como la ciencia que estudia la administración, déjenme poner acá pantallita, administración de los recursos. Ay, a ver, espérenme un tantito. Ajá. Administración de los recursos. Espérenme un tantito, porque aquí se me mueve la cosita, la goma. A ver, espérenme, que está medio lentita, pero ahorita. Recursos escasos para llevarlos a sus usos más eficientes. ¿Sí? Entonces, de esta definición, ¿qué resalta? ¿No? Pues primero, la eficiencia, la eficiencia, la escasez, ¿no? Y la asignación, ¿sí? Eficiencia, escasez y la asignación. Entonces yo tengo que hacer, según esta definición, un uso eficiente o una asignación eficiente de los recursos escasos. ¿Sí queda claro? Nada más y nada menos. Entonces, eso es, digamos, bajo esta definición de lo que se encargaría la economía, de
Es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos para llevarlos a sus usos más eficientes. Entonces, ¿qué estoy diciendo? El economista tendrá que estudiar cómo se asignan los recursos los recursos escasos de manera eficiente. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Hacer más con lo existente. Entonces, esa es la idea de esta primera definición. No sé si tengan ahí alguna duda. No, profesor. Vale, vale. Cualquier duda, a la orden, porque en el examen están solos, ¿eh? Entonces, vamos a ver. La segunda definición ujú, tiene que ver con, es la ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de la riqueza que se genera, caray, dentro de una economía. Listo. Entonces, ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de la riqueza que se genera dentro de una economía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que denoto aquí? La producción de riqueza. ¿Sí? La producción de la riqueza, cómo se distribuye y cómo se consume. ¿Sí? Entonces, estas serían las ideas. ¿Cuál sería lo contradictorio entre estas dos definiciones? A ver, ¿sí? O sea, entendemos. Primero me dicen, la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos para llevarlos a sus usos más eficientes. Y segundo, la ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de la riqueza que se genera dentro de una economía. ¿No? Entonces, ¿qué sería lo contradictorio entre estas dos definiciones? La escasez y la riqueza, ¿no? Así es. Así es. Entonces, por un lado me están diciendo que hay recursos escasos, pero por el otro me están diciendo que hay producción de riqueza, ¿no? Y si ustedes de manera general preguntan qué es el PIB, la producción, el Producto Interno Bruto, pues el Producto Interno Bruto es el valor de la producción de bienes y servicios de uso final que se producen dentro de una economía durante un periodo de tiempo, ¿sí? Regularmente es en un año y es dentro de las fronteras del país. Entonces, la producción de bienes y servicios implica ingresos, implica riqueza, ¿sí? Y esa riqueza, esa producción va a ser distribuida y va a ser consumida. Entonces, lo contradictorio en estas dos definiciones es exactamente la escasez, que quiere decir que hay pocos recursos, y por otro lado, la riqueza, que es un sinónimo de qué? De abundancia, ¿no? Entonces, tenemos ahí una cuestión, ¿no? Entonces, riqueza, que es sinónimo de abundancia.
¿Vale? Entonces, a ver, les pongo un ejemplo. A ver, imagínense que los recursos, pensemos en los recursos petroleros. Esos recursos petroleros son recursos que, renovables o no renovables. No Después, renovables. no renovables. Entonces, en el sentido, si no son renovables, pues son escasos, ¿no? Pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que con esos recursos yo no pueda generar riqueza, ¿no? Entonces, imagínense todos los árabes que viven de los recursos petroleros. Pues si uno va a Arabia Saudita o va viendo estos ahí, por ejemplo, Qatar, que son países petroleros que dependen de la renta petrolera, pues los jeques árabes pues están nadando en abundancia, ¿no? Y, y esos países se han desarrollado en función de sus recursos petroleros, que son recursos no renovables, son escasos. ¿Cuál sería el problema que ustedes verían en esos países árabes petroleros? ¿Qué verían? ¿No ven ningún problema? A ver, Mariana, no te me achicopales. Eres la única que me está contestando. Sí, ya sé, lo estoy pensando. Ok. Entonces, ¿no hay ningún problema con esos países? ¿Cuál sería Pues el problema es la distribución de esos recursos, ¿no? Pues ahí digamos que los jeques, ¿no? En una cuestión casi feudal, ¿no? Son los dueños del petróleo y entonces ellos pueden utilizar esa riqueza que se genera, pero el problema es que esa riqueza no se distribuye de una manera equitativa, ¿no? Y entonces el consumo pues va a ser distinto para todas las personas que viven en esa región. Entonces están los dueños del petróleo que administran la riqueza y va a haber muchos ciudadanos que estén en condición no de la abundancia que tienen los jeques y que necesiten trabajar para hacerse de la vida, ¿no? Entonces, el problema es que hay recursos escasos que pueden producir riqueza, ¿sí? Entonces, la idea es esa, ¿no? El problema no es la escasez de los recursos, sino en cómo se distribuye la riqueza, ¿sí? Entonces, en distintas partes de los países hay recursos escasos. Por ejemplo, pongo el caso de los países petroleros, este, los países árabes petroleros, pero podemos tener, por ejemplo, como los países nórdicos que también han tenido petróleo, es en el caso de Noruega, y que los han sabido administrar para generar un estado de bienestar a su población. Y entonces, con esos recursos escasos, se genera riqueza que después se distribuye a través de un estado de bienestar. Entonces, entonces, la cuestión aquí en estas dos definiciones encontramos el problema central del objeto de estudio de la economía. Desde un punto de vista marginalista, que lo vamos a decir después, se trata de un problema de escasez y de asignación eficiente, mientras que desde otro punto de vista de la economía crítica, si quieren verlo, el problema es de la distribución de la riqueza, la distribución y consumo del excedente económico. ¿Vale? Entonces, ¿queda claro ahí, más o menos? Vale, vale. Vale, entonces vamos a avanzar. Entonces, esa sería la primera pregunta, ¿no? A ver, déjenme ir. Aquí está, ¿no? De las dos definiciones de economía que se vieron en clase. Estas son las dos definiciones,
¿sí? Eh, y luego yo les podría preguntar cuál es la diferencia que encuentran de contradictorio que lo acabamos de decir aquí, ¿no? Entonces, en la economía vamos a encontrar dos visiones diferentes con respecto a la concepción del problema económico. Entonces, lo repito, para unos es la administración de los recursos escasos para sus usos más eficientes y por el otro lado, analizar el problema de la producción, distribución y consumo de la riqueza que se genera en una sociedad. ¿Sale? Que son cosas distintas. Bueno. Dice, ¿cuál es la acepción griega de la palabra economía y su significado? Ustedes pueden encontrar ahí en Wikipedia el concepto de oikonomía, oikos y nomos, ¿no? Entonces, que las dos palabras, el significado que tenían era la administración del hogar, la administración de la casa. Entonces, oikos y nomos era la acepción griega de la palabra economía y significaba administración de la casa, ¿sí? Simplemente. Entonces estamos en la segunda pregunta, ¿no? Entonces los griegos, y ahí podemos citar a Aristóteles, el más inteligente de los filósofos griegos y el más prolífico respecto a la idea de justicia. Y esa idea de justicia es central en el análisis económico, ¿sí? Vamos a ver después qué onda con Aristóteles cuando vayamos avanzando en la guía, ¿vale? Pero entonces hasta aquí no hay dudas. Les digo, ahí es oikos y nomos, ¿no? Oikonomía, decían los griegos, ¿no? ¿Sí? O sea, por ejemplo, Entonces, ajá, adelante, no. la respuesta 2 es oikos y economía. Oikos y nomos, Ah, oikonomía, ¿no? ¿lo puedo Entonces, escribir? ajá, a ver, entonces vamos a Ok. ponerla acá. Voy a cerrar aquí la ventanita y aquí estamos, ¿no? Entonces, la primera era oikos. Y esto significa casa, ¿no? Y la otra es nomos, ¿sí? Les digo que aquí lo pueden poner ahí en el Wikipedia. Ujú. Oikonomía, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, fíjense ahí, ¿no? Dice oikos, que significa casa, y inemein, que significa administrar o gestionar. Entonces teníamos el oikos y el nemei, que es administrar, ¿no? Y entonces la palabra completa era oikonomía. Entonces, esta es la palabra, ¿no? Oikonomía, que provenía del oikos y el nemei, ¿no? Oikos, casa, nemei, administrar. Entonces, economía era la administración del hogar, así nada más, ¿no? ¿Sale? Listo. Entonces, a ver, voy. Entonces, esa es la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál es la acepción griega de economía? Pues es oikonomía, que significaba administración del hogar. ¿Sale? Luego vamos a ver la siguiente, la 3 dice, ¿qué se entiende por objetividad y subjetividad
en la ciencia económica, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a poner. Entonces, objetividad. ¿Qué es ser objetivo en la ciencia? Objetivo es algo que no se puede cuestionar, que tiene que ver con los hechos, ¿sí? Entonces, la objetividad de la ciencia económica es analizar, eh, por ejemplo, cuál es la fuente del valor, la creación del valor, pero en términos, la sustancia generadora de valor, en términos que no se pueda cuestionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí hay categorías que se fueron proponiendo a lo largo de la historia económica para tratar de medir el valor. Entonces, desde el punto de vista de los griegos, de la economía política clásica, Adam Smith y Ricardo, por ejemplo, se daba, ¿no? ¿Cuál es el problema del valor? ¿Qué es lo que le da el valor a las cosas? ¿No? Y bueno, ellos decían que era el trabajo, ¿no? El trabajo. Entonces, es una categoría que es objetiva porque tú puedes medir, imagínate que vamos a hablar de la producción de una mesa. Tú puedes decir cuánto tiempo de trabajo, para la producción de la mesa. Entonces, el valor sería la hora de trabajo, ¿no? Entonces, una mesa, si es muy de lujo, te puede llevar una semana de trabajo. Entonces, una semana de trabajo en una jornada normal, una semana de 5 días es de 8 horas, entonces 5 por 8, 40. Entonces, si te llevó una semana hacer una mesa de lujo, es que te llevaste 40 horas de trabajo para hacer esa mesa, ¿no? Y si haces una mesa más básica, a lo mejor te lleva 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces, tú estás diferenciando el valor de una cosa a través del concepto de tiempo de trabajo. Y entonces, el trabajo de un carpintero, ¿no? En promedio, pues va a ser similar para producir distintos tipos de mesa, ¿no? Entonces, la medida del valor desde un punto de vista objetivo es el tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, imagínate que tú haces una mesa en 3 horas, ¿sí? Y que una mesa de cierta calidad, ¿no? De calidad, la más básica, la haces en 3 horas. Y hay otro productor que la hace en 4, ¿no? Evidentemente, cuando tú vayas a ofrecer la mesa al mercado, pues tu mesa va a ser más barata, porque tú gastaste 3 horas y el otro 4. Si el otro no vende la mesa porque a lo mejor es más inexperto que tú para hacer la mesa, pues lo que va a suceder es que el otro tenga que perder una hora de trabajo para que pueda vender la mesa, porque si no el mercado no le va a aceptar su mesa de la misma calidad que la tuya con un valor más. Entonces ahí eso va a establecer una media a nivel social y eso va a ser el valor de las cosas, ¿no? Entonces aquí lo objetivo es la hora de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale esta? ¿Cuántas horas de trabajo tiene? Entonces, ese es lo objetivo, la hora de trabajo. Y es algo que se puede medir, ¿sí? Bajo ciertas condiciones técnicas, porque a lo mejor la mesa que hiciste en 3 horas, la hiciste porque tenías una cortadora de madera eléctrica que a lo mejor el otro no tiene, ¿no? Entonces, esto te favoreció a ti producir más rápido
e invertir menos tiempo de trabajo. Entonces, esas categorías van ahí siendo mediadas por la tecnología y las herramientas que vas utilizando, pero también las herramientas, la maquinaria y el equipo están hechos por un trabajo. Entonces, todo en la, digamos, en la ciencia económica, la teoría objetiva del valor es la teoría del valor trabajo. ¿Sí? Entonces, y la medida objetiva es el trabajo, ¿no? Entonces, esa teníamos, ¿qué se entiende por objetividad en la ciencia económica? Pues es encontrar una medida de valor que, que mantenga, que mantenga una definición concreta de lo que se entiende por valor, ¿no? Y que sea similar en promedio para muchos, ¿no? Y que no pueda llevar a cuestionamientos acerca de esa forma del valor, ¿no? Entonces, también es complejo, ¿no? Pero eso sería objetivo, que sea una medida que se pueda medir, ¿no? Lo subjetivo, vamos a ver, entonces tenemos subjetividad. Entonces, por un lado tenemos la teoría objetiva del valor, que habla del tiempo de trabajo para producir cierta mercancía. Y tenemos la teoría subjetiva del valor, que habla de el problema de la utilidad, perdón, la utilidad y la escasez, ¿sí? Entonces, la escasez, la utilidad versus la escasez. Es la medida que te va a dar el valor en la teoría subjetiva. Entonces, ahí el valor va a depender de qué tan valorado sea el bien para los individuos. Entonces, siempre te ponen, bueno, ponen el ejemplo que es se le llama la paradoja del agua y los diamantes, ¿no? Que en sentido estricto lo que te dice es que si estás en el desierto, y te encuentras una bolsa de diamantes, ¿no? Y hace mucho calor, y en el desierto lo que no hay es agua, ¿no? Entonces tú vas a valorar mucho más que un diamante, bajo ciertas circunstancias, un vaso de agua, ¿no? Entonces ahí lo que media es la escasez y la utilidad que le representa al individuo. El problema de la cuestión subjetiva es que si yo, a mí me preguntan ahorita, ¿cuánto vale un vaso de agua? Pues yo voy a pensar en la botellita de 20 pesos, ¿no? Pero si hay alguien en el desierto, va a pensar en 100 pesos o 200 pesos. ¿Por qué? Porque es más difícil conseguir el agua allá. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor del agua? ¿No? Entonces, ese es el problema y es un problema subjetivo, ¿sí? Entonces, no hay una medida digamos, igual para todos. Y ese es el problema de la teoría subjetiva del valor, que como está acotado al concepto de utilidad y escasez, ¿no? Es más difícil encontrar una valoración igual para todos los individuos, ¿no? Por ejemplo, para ustedes, si yo les ofrezco un chocolate y les digo, díganme en una escala del 1 al 10, adelante, Mariana. Ah, bueno, yo solamente quería comentar como un ejemplo en una clase que tuve de que un profesor nos preguntaba cuánto valía, qué valor eran 100 pesos. Y entonces pues todos nos quedamos como de, pues son 100 pesos, ¿no? Entonces él nos dio el ejemplo igual como usted de que pues 100 pesos en el cine para que te alcanza, ¿no? 100 pesos en el mercado para qué, entonces era el valor del dinero. Entonces creo que va como relacionado, ¿no? Sí, sí, y por ejemplo, a ver, fíjate, a ver, el dinero tiene un valor que te dice
un valor nominal, te dice 100 pesos, ¿no? Y ese es una cuestión, es un dinero símbolo. El Estado te dice cuánto vale, ¿no? Y si tú vas al Banco de México, te puede cambiar un billete de a 100, tendría que cambiártelo por 10 monedas de a 10, ¿no? Pero la cuestión del valor es, por ejemplo, imagínate que yo tengo un chocolate, que sí lo tengo, ¿no? Y aquí tengo a dos muchachos que están en el servicio social. Yo les voy a decir, a ver, este chocolate, por ejemplo, a ti, Mariana, del 1 al 10 es un chocolate que tiene tequila Corralejo. Del 1 al 10, en cuanto lo valores, lo valoras. Un 7. Un 7. Si yo le pregunto a Rafa, del 1 al 10, un 8 me dice. Y le digo a Alejandro, un 5. Entonces, la pregunta que te hago y que les hago a ti, tú me dijiste un 9, Rafa me dijo un 8, pero es una valoración subjetiva que tiene que ver con la utilidad que les da este bien, con el sentimiento, con el placer que les da el bien. ¿Cómo sé si tu 9 no es igual al 8 en intensidad de Rafa? No lo sé. Solamente que les ponga unos cables aquí, sensores, para que cuando se coman el chocolate, yo esté viendo o tratando de medir, ¿no? El placer que les ocasiona comerse un chocolate, ¿no? Entonces, y dependiendo del placer, tú estarías, todos estarían dispuestos a pagar diferente por el chocolate, ¿sí? Pero ese no es el problema. El problema es que si yo voy a la comercial o con el Quais, ¿no? Que es el más famoso acá, este chocolate va a tener un precio, independientemente de lo que tú sientas o de lo que Rafa sienta. ¿Sí me explico? Aunque te dé más placer a ti que a Rafa o que a Alejandro, este chocolate tiene un precio. Entonces, ¿qué es lo que le da el valor a este chocolate? Lo subjetivo o algo que es un costo de producción y que tiene que ver con el pago de ciertos insumos, con el pago del salario y con la ganancia de la empresa que produce el chocolate. Y la comisión que se le paga al Quais, porque no tengo que irme a donde lo producen para comprarlo, ¿no? Entonces, la medida objetiva es lo que cuesta en términos del trabajo que tiene incorporado. Lo subjetivo es lo que tú puedas sentir que te da beneficio y lo que estarías tú dispuesto a pagar por el chocolate. Pero eso no quiere decir que el chocolate valga más o menos. Tiene un costo, ¿no? Entonces, lo diferente es que lo subjetivo puede dar a mucha interpretación. Lo objetivo es cuánto me costó producirlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa es la cuestión distinta, ¿no? Lo que me dice la teoría subjetiva es que yo voy a valorar un bien de acuerdo a la utilidad que tenga y a la escasez que tenga el bien, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría objetiva, yo voy a valorar el bien de acuerdo al tiempo de trabajo que tenga incorporado, ¿no? Contando el desgaste de la maquinaria, los insumos que me consumí, el salario que le pago a la fuerza de trabajo, la ganancia que requiere el productor y también puede ser la comisión que se requiera cuando me trasladan la mercancía a un lugar de consumo, ¿no? Y eso va a ser independiente del placer que a mí me dé el bien, ¿no? Entonces, eso es importante porque la utilidad es un concepto que tiene que ver con el placer que sienten los individuos cuando consumen. ¿Y el placer qué es? El placer es un sentimiento, ¿no? Y el sentimiento es que duradero, no duradero. ¿Cómo son los sentimientos?
Pues a veces estás enojada, a veces estamos enojados o a veces estamos contentos, ¿no? Pero los sentimientos son sensaciones que son efímeras, que son pasajeras, ¿no? Entonces, esas cuestiones son las que están en el debate de la economía, ¿vale? No sé si tengan ahí ya dudas. Ana, Ricardo, ¿todo bien? Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Voy con la... Entonces estaríamos viendo, ¿no? ¿Qué se entiende por objetividad y subjetividad en la ciencia económica? Pues ya tenemos, ¿no? La teoría objetiva del valor, la teoría subjetiva. Y digamos que el debate, la discusión es encontrar una medida, ¿cuál es la medida del valor? Desde un punto de vista objetivo, el tiempo de trabajo, desde el punto de vista subjetivo, una valoración teniendo en cuenta la escasez y el placer que le causa a los individuos. ¿Vale? Entonces, vamos con la 4. ¿Vale? Entonces dice la 4. ¿Cuál era el objetivo de estudio de los fisiócratas? Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, en el curso de la evolución social, hay unas cosas que se llaman los modos de producción, ¿no? Entonces, el modo de producción, modo de producción. Y los modos de producción son formas que explican el cómo las estructuras sociales producen los bienes para su consumo. Entonces, el modo de producción en la historia, digamos ahí, los economistas marxistas han hablado de que la historia va atravesando ciertos modos de producción en donde la característica central es la lucha de clases. Y no voy a meterme en la cuestión de la lucha de clases, sino más o menos en el modo de producción. Y conocemos, pues, la organización productiva, el comunismo primitivo, ¿no? ¿Sí? Entonces hablaba, bueno, de que el comunismo primitivo, pues en una sociedad que se organizaba, unos cazaban, otros hacían la recolección, otros se dedicaban al cuidado, unos hombres se ponían a cocinar o las mujeres, y la idea del comunismo primitivo es que se organizaban para poder sobrevivir a la naturaleza, ¿no? Y se asumía que todas las tareas eran colectivas y que el resultado de esa producción colectiva pues, se repartía de una manera equitativa entre todos los miembros de esa comunidad, ¿sí? Entonces ahí la propiedad era una propiedad pues social, ¿no? En el sentido de que a lo mejor requerían de una cueva, todos vivían dentro de la cueva, se repartían las tareas productivas y también se repartían pues de una manera social o de un acuerdo social entre ellos el producto del trabajo comunal, ¿sí? Entonces ese es el comunismo primitivo. Después llegamos al esclavismo, ¿no? La sociedad esclavista, ¿no? Entonces, en la sociedad esclavista, pues ahí tenemos que el centro es, digamos, una sociedad o sociedades em, como la griega o como la romana, que eran sociedades militares, territorialistas, que el objetivo era conquistar a otros pueblos, apropiarse de la riqueza de otros pueblos, pero también explotar a la fuerza de trabajo de los pueblos conquistados. Entonces, la idea aquí es que la riqueza era producida por los esclavos y apropiada por ahora sí que el dueño del esclavo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Roma, pues era el pater familias, ¿no? Digamos, la figura jurídica por excelencia, que era el propietario de los esclavos, de las propiedades, de los inmuebles, incluso de las mujeres, ¿no? De la esposa.
el pater familias era propietario, ¿no? Entonces ahí estamos hablando no solamente de esta relación entre los esclavos y el señor esclavista, sino también de que existe un estado esclavista que garantiza un conjunto de leyes que legitiman la propiedad de los hombres sobre otros hombres, ¿no? Pero lo importante es que aquí la producción de los bienes para la vida la generan los esclavos y el excedente de la producción o toda esa producción no es propiedad del esclavo, es propiedad del dueño del esclavo, ¿no? Entonces, la riqueza se distribuye a partir de la voluntad del dueño del esclavo, ¿no? Entonces, eso tendríamos ahí en el modo de producción esclavista y pasaríamos a la sociedad feudal o el feudalismo, ¿no? Entonces, aquí eh, la forma de distribución y la producción está centrada en la propiedad de la tierra. Después, digamos, cuando cae el Imperio Romano, empieza una serie de disturbios, movimientos de bárbaros que empiezan a descomponer la organización romana y eso se dice que empezó a generar los feudos, las murallas, con el objetivo de protegerse de las agresiones de los bárbaros. Pero entonces, pues había señores feudales que eran los dueños del feudo de la tierra y que ellos eran, por una designación divina, ¿no? El dueño, los reyes, ¿no? Los reyes, estamos hablando de esa sociedad monárquica en donde los reyes, por un derecho divino, son los dueños, pues, de la tierra, ¿no? Y al ser dueños de la tierra, ellos pueden eh, a sus siervos dejarles la tierra para la producción y una vez que ellos hayan producido, cobrarles un tributo por el producto de la tierra, pero también por la protección que les daba el feudo. Entonces, aquí la relación es directamente con los dueños de la tierra, que serían los señores feudales, que estarían en disposición de prestarle la tierra a los siervos para la producción de los bienes necesarios para la vida. Y aquí la cuestión es que entonces el dueño de la tierra decide a quién se la presta, pero el que se la presta tiene que producir, producir para su familia y además pagarle un tributo que sería en un momento determinado el diezmo o la tributación que sería un pago de impuestos a la figura del rey o el monarca. Entonces, pero lo central es que aquí no es la propiedad del hombre por el hombre, como es el caso del el esclavismo, sino que es la propiedad de la tierra, ¿no? La que le da el derecho al señor feudal de obtener el excedente económico. Entonces, en este contexto de la sociedad feudal, surge una corriente del pensamiento que se llama la fisiocracia, ¿sí? Y la fisiocracia lo que decía era lo siguiente. Decía que la riqueza proviene de la tierra. Entonces, ¿y en qué sentido? Ellos decían, yo tengo una semilla, la planto en la tierra y al rato después de dejarla, voy a tener una plantita, ¿sí? Y si la dejo más tiempo, pues voy a tener, digamos, si es una semilla de maíz, voy a tener una mazorca, ¿sí? Una mazorca de maíz
Y entonces de una semilla, lo que ellos veían es que la naturaleza multiplicaba las semillas, ¿no? Entonces, si uno ve un elotito, bueno, tú plantas tu semilla de maíz y después de la cosecha, pues esa semilla te va a multiplicar las semillas, ¿no? Entonces, la idea de los fisiócratas era que la tierra era productora de riqueza, ¿no? De manera general. Y entonces, la riqueza proviene de la tierra y el dueño de la tierra es el que puede decidir cómo distribuir el fruto de esa riqueza, ¿no? Y ahí hubo algunos teóricos, ¿no? Como William Petty, o William Petty, le dicen, que difería de esta visión de los fisiócratas, ¿no? Entonces decía William Petty, a ver, yo estoy de acuerdo con los fisiócratas en que la tierra puede producir abundancia porque multiplica las semillas. Entonces decía William Petty, la tierra es la madre de la riqueza, pero el trabajo humano es el padre. Porque ¿quién va a ser el barbecho de la tierra? ¿Quién va a plantar la semilla? ¿Quién va a cuidar la planta para generar la multiplicación de la naturaleza? Entonces, para los fisiócratas, repito, era definitivo que la riqueza la producía la tierra, pero después viene William Perry y matiza la idea diciendo que si bien la madre de la riqueza es la tierra, el trabajo es el padre. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que estar labrando la tierra, sembrando la tierra, cosechando para tener el producto de la tierra, ¿no? Entonces esa es la idea tanto de los fisiócratas como de William Petty, ¿sí? Y bueno, tuve que hacer esa explicación medio aburrida de los modos de producción para entender el papel central que en la fisiocracia le daba al dueño de la tierra poder distribuir el excedente económico, ¿sí? Entonces, después llegamos a una etapa también en el feudalismo, que es una etapa, digamos, comercial, que se le llama el mercantilismo. Y para ellos, la idea de la riqueza se centraba en el comercio, ¿sí? Donde la máxima era comprar barato y vender caro, ¿sí? Entonces, ya estamos hablando el comercio, entonces, la fuente de la riqueza era el comercio, la estrategia era comprar barato y vender caro para acumular metales preciosos. Estamos hablando de que esta es una cuestión feudal por ahí de, a ver, ¿quiénes eran las sociedades mercantilistas? Pues fundamentalmente las ciudades-estado italianas, ¿sí? En 1300, 1400, ¿no? Más o menos por ahí. ¿Cuál era, digamos, pues el principal mecanismo de comercio de las ciudades-estado italianas? Pues eran sociedades industriales de la industria de la lana, pero que con su cercanía hacia el lado del Mediterráneo y hacia, ahora sí, la parte de la ruta de la seda, pues comerciaban mucho con los países, pues todos los países que estaban sobre la ruta de la seda, árabes, comerciando con especias, con seda, con distintas mercaderías que después llevaban y las vendían en Europa, ¿no? Entonces, la idea del mercantilismo, pues se desarrolla de esa forma.
tú compras barato, ¿no? Intercambias lana por ciertas especias que son muy valiosas, muy valoradas en otros países, intercambias ciertos productos y vendes caro en otros, ¿no? Y la acumulación de metales es vista como la fuente de la riqueza porque en aquel entonces, pues la moneda de cambio para comercial, pues era el oro y la plata, ¿no? Entonces, si tú vendías mucho, pues te ibas a hacer de metales preciosos, ¿no? Y la idea de la riqueza era la acumulación de metales preciosos. Ahora, el mercantilismo no puede nacer si no existen ya la industria, y en este sentido ya estamos pensando en los inicios ya fuertes de una sociedad burguesa. ¿Quiénes eran los burgueses? Pues acuérdense que era un término peyorativo para referirse a los comerciantes, ¿no? A ciertos artesanos que tenían sus talleres, que producían zapatos o este, cosas en donde estaban transformando la naturaleza, prendas de vestir, utensilios de cocina, distintas cosas que se necesitan para la vida, ¿no? Y que no salen de la tierra, ¿no? Un vestido, una, una chaqueta, un sombrero, pues necesitas materiales que provienen de la tierra, pero que necesitas transformarlos, ¿no? Si quiero hacer una prenda de algodón, pues necesito plantar la semilla de algodón, pero después tengo que recoger el algodón, trabajarlo, tejerlo y hacer la prenda, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando de eso, pues ya en el mercantilismo ya se presupone la existencia de cierta sociedad burguesa que se dedica al comercio, ¿no? Que está transformando la materia prima en manufacturas que requieren un cierto grado de destreza, y ahí estamos hablando de los propios talleres, los gremios, ¿no? Feudales en donde se empezaba a generar, digamos, esta industria fabril, ¿no? Que después en Inglaterra es la fuente, pues ya, del capitalismo, ¿no? Pero entonces no sé si quede claro esta idea de la riqueza en el mercantilismo, y bueno, la idea de la acumulación de los metales preciosos. Este, ¿cómo se sienten ya? ¿Ahí van o más o menos? ¿Si están agarrando la onda o no? ¿Sí? Sí, Mariana, ¿todo bien? Ok. Ana Cristina ya está durmiendo. Ricardo, quién sabe si está en su otra clase, pero bueno, ahí vamos. Bueno, le sigo. Entonces, fíjense aquí, ¿no? O sea, ya vamos aquí. ¿Cuál era la visión de los mercantilistas respecto al valor y la riqueza, ¿no? Entonces, la riqueza, la acumulación de metales preciosos, y el concepto de valor es en esta cuestión de comprar barato, ¿no? Y vender caro, ¿no? El valor viene del comercio. La riqueza viene de la acumulación de metales preciosos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos estas concepciones. Eh, Ahora, en esta sociedad mercantil, pues ya estamos hablando de una sociedad precapitalista en donde ya existe tanto la producción agrícola como industrial. Y ya el valor de los bienes eh, está dado, ¿no? Principalmente por la fuerza de trabajo, o el trabajo agrícola y el trabajo en la fábrica, ¿sí? Y las estrategias para vender más tienen que ver con la cuestión del desarrollo del comercio en todo lo que fue toda Europa, a través de las embarcaciones. Bueno, recordemos ahí lo que representó después de las ciudades-estado italianas, después de la conquista española de América, y posteriormente el desarrollo
el ciclo o la flota mercante de Holanda, ¿no? La Compañía de las Indias Orientales, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es cómo se desarrolla, digamos, un modo de producción comercial a través del desarrollo de las flotas mercantes, ¿sí? Y el comercio a distintos partes del mundo, ¿sí? Entonces, uno de los imperios comerciales más grandes, pues fue Holanda, ¿no? Que se valió, que realmente los que ganaron de la conquista de España en América, primero fueron los genoveses, que fueron los que administraron la plata de las Américas, y fundamentalmente después los que ganaron, digamos, este proceso fueron los holandeses con el desarrollo de su industria naviera y del comercio, ¿no? Entonces, si el mercantilismo pues fue desarrollado fundamentalmente en el ciclo de acumulación, de lo que le llaman el ciclo de acumulación holandés, por ahí ya estamos hablando de 1600 eh, después de Cristo, y ese, digamos, el dominio holandés se prolongó hasta 1700 por ahí así, ya cuando estamos hablando del surgimiento del capitalismo y de el imperio inglés, ¿no? Entonces, por ahí estamos hablando, es en términos de historia, ¿sí? 1700, 1600 hasta 1700, ¿no? En cuanto al desarrollo del capitalismo en Inglaterra, y después ya estaríamos hablando propiamente del desarrollo del ciclo de acumulación inglés durante todo de 1700 hasta la crisis del 29 más o menos, de 1929 del siglo pasado, que es hasta donde se prolonga, eh, digamos, el imperio inglés. Entonces, bueno, pero no los voy a aburrir con estos choros. Vamos a hablar de los conceptos, ¿no? Entonces, dice, ¿cuál es la diferencia? Fíjense, ya vamos aquí. La sexta, ya ahí ya hablé un poquito de los mercantilistas. ¿Cuál es la diferencia de la visión de Smith y Ricardo respecto al valor de la mercancía? Entonces, aquí vamos avanzando. Fíjense, son 27 preguntas. Si ya se cansaron, le podemos parar y ya nos vemos la clase que viene. Pero vamos a avanzarle con otra, ¿sale? Entonces, fíjense. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la visión de Smith y Ricardo del valor de la mercancía? Bueno, para Smith, tanto para Smith como Ricardo, Adam Smith y Ricardo, ¿no? El valor de la mercancía depende, ¿m? Depende del trabajo, del tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces, de manera general, tanto para Smith como Ricardo, la fuente del valor de las mercancías tiene que ver con el tiempo de trabajo, ¿sí? El tiempo de trabajo que tienen, que se necesita para la producción de, de una cierta mercancía. La diferencia entre el análisis de Smith y Ricardo es que Ricardo considera, Smith también lo considera, pero digamos que Ricardo lo desglosa y dice que el valor de la mercancía es igual al trabajo nuevo, al trabajo nuevo
más el trabajo viejo. El trabajo viejo que le llama trabajo pretérito, ¿no? Entonces dice, a ver, una mercancía está compuesta, ujú, de maquinarias, de herramientas, del desgaste de herramientas, de insumos, ¿no? Más el trabajo de producción. Entonces, entonces yo para producir, por ejemplo, una tortilla, ¿sí? Para producir una tortilla, dice Ricardo, a ver, eh, tiene que haber alguien que ponga la masa en la máquina, que ponga agua, que esté viendo la máquina y que esté recogiendo las tortillas, las envuelva en el papel y que las venda. Ah, ok, ese es el trabajo nuevo, porque tú cuando llegas a la tortillería, quieres comprar tortillas, no vas a comprar la masa, solamente que quieres comprar masa para hacerte unos sopes, ¿no? Pero cuando llegas a la tortillería, lo que quieres son 1 kilo de tortillas y te van a dar tu kilo de tortillas envuelto en un papel, ¿no? Ah, ok, pero para eso hubo alguien que agarró la masa o la harina, le puso agua, le puso no sé qué cosa, sal, que estuvo cuidando la máquina, que estuvo recogiendo las tortillas y que te empaquetó tu kilo de tortillas. Entonces al final tu producto final son las tortillas, no la masa, ni el agua, ni la fregada, ¿no? Entonces es el trabajo nuevo. Ese es el trabajo nuevo, pero hay un trabajo pretérito. ¿Y cuál es el trabajo pretérito? Dice Ricardo. Ah, pues el de las herramientas, la maquinaria y los insumos que se necesitan para producir las tortillas. Entonces, el que produce la tortilla no necesariamente produjo la máquina, ¿no? Entonces, hubo alguien que trabajó para producir la máquina y que gastó tanto tiempo de trabajo para producir la máquina de tortillas. Pero la máquina de tortillas tú la compras y es un trabajo viejo, ¿sí? Porque alguien lo produjo en el pasado. Entonces, esa máquina tú la compras, además tienes que comprar la masa o la harina, y la harina viene de un productor de maíz que estuvo en el campo, que cosechó el maíz, que, cosechó hizo la siembra, que vendió el maíz y luego a lo mejor molió el maíz para hacer la harina, ¿no? Es un trabajo viejo, ¿no? Entonces, tienes insumos, maquinaria y equipo que son producto de un trabajo pasado, ¿no? Entonces, ese trabajo pasado, ese valor del trabajo pasado, se le tiene que sumar al trabajo presente, que al final lo que te genera es la tortilla, ¿no? Entonces, por eso dice Smith. Smith y Ricardo están de acuerdo en que la fuente del valor es el trabajo. Pero dice Ricardo, sí, pero existe el trabajo nuevo y el trabajo pretérito, ¿no? Y el trabajo pretérito son las herramientas, los insumos que son necesarios para la producción, pero que ya han sido producidos en procesos productivos anteriores y que ahora solamente van a sumar al producto final cierto valor porque se transfiere ese valor a partir del desgaste de la maquinaria, del desgaste de las herramientas y del consumo de los insumos, ¿no? Porque tú compras harina, pero al final el producto final es la tortilla. ¿Sale?
Entonces, yo creo que ahí le vamos a poner una pausa aquí a la cosa y me estaría quedando en la pregunta 7. ¿Sale? Entonces, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar y aquí le dejamos para mañana.